Hola, muy buenas tardes. Le pedimos disculpas, teníamos problemas de conexión, por eso estamos iniciando unos minutos más tarde. Muy bienvenidos a la charla Moneda Digital y Criptomonedas, el desafío de riesgos. Hoy día tenemos un gran expositor. Claudio González, él es nuestro director académico del Diplomado en Control de Gestión Financiera. Además, el MBA con especialización en finanzas, Universidad Pompeu Fabra de España, y es socio director de inversiones de GH Capital Invest. Bueno, sin más preámbulo, quiero dejarlos con el profesor, pero además comentarles que a través de esta plataforma ustedes deben hacer todas sus consultas, sus preguntas, bueno, comentarnos sus experiencias o comentarnos también sus inquietudes, bueno, a través de nuestro chat. Las respuestas serán respondidas, obviamente, al final de la presentación de nuestro expositor. Si ustedes gustan, pueden hacerme las preguntas directamente a mí. Mi nombre es Marcela López, ¿ya? Y yo se las transmitiré al profesor. Muchas gracias por acompañarnos, muy bienvenidos a todos y los dejo con Claudio González. La idea es que conversemos un poco sobre las criptomonedas, sobre las monedas digitales y los desafíos que surgen de estas introducciones, de estos nuevos desarrollos que hay en los mercados financieros en todas partes del mundo y que desde luego que han llegado a nuestro país con mucha fuerza y se transforman entonces en un desafío de riesgos. Así lo hemos llamado. Vamos a ver si podemos avanzar un poco en todo lo que significa este desafío. En el pasado, y esto que aparece aquí, era un comercial muy famoso hace algunos años atrás, muy famoso que básicamente estaba a mediados de los años 90, anunciando la llegada de nuevos medios de pago. Y esos nuevos de pago eran las tarjetas de crédito. O sea, medios de pago que eran revolucionarios para la primera parte de los años 90, es decir, hace 25 años atrás, pero que hoy día parecen bastante añejos a la luz de lo que en general ya solemos manejar en nuestra vida diaria. Entonces, sin perjuicio que uno parece mirar todavía estas introducciones con cierta mirada histórica, de bastante perspectiva, pero en realidad son introducciones financieras que se han hecho en las últimas décadas. Lo que pasa es que la irrupción de los medios de pago ha empezado a ser demasiado rápida. La dinámica ha sido muy potente y eso hace que entonces miremos probablemente la introducción de las tarjetas de crédito o incluso las tarjetas de débito con una mirada más bien de perspectiva histórica un poco añeja. Sin embargo, es algo que estaba ocurriendo hace solo 25 años. Entonces, la gran pregunta que nos surge aquí y que es la que un poco quiero desarrollar en esta exposición es cómo y de qué manera nos va a cambiar la vida 25 años después de aquella gran introducción de la tarjeta de crédito a mediados de los años 90 como un medio de pago más generalizado en el mercado bancario chileno y luego en el mercado financiero chileno en general. Y allí es importante decir que los mercados, ¿cierto? Los mercados de alguna manera y los reguladores también con ello se están enfrentando a una nueva realidad, ¿verdad? En esta era de las criptomonedas. O sea, estamos todos desafiados a tratar de entender por una parte, pero también a tratar de verificar cómo estas monedas, estas criptomonedas, los criptoactivos en términos generales, el Bitcoin probablemente el más conocido de todos ellos, va a enmarcarse dentro del juego regulatorio que solemos jugar. Pero no hay que perder de vista, y creo que es bien interesante partir de allí, no hay que perder de vista que varias monedas hemos tenido en muchos momentos de la historia financiera reciente y no tan reciente. Si uno parte haciendo una revisión histórica de los momentos del tiempo, la verdad es que hemos tenido diferentes monedas en diferentes partes del mundo. Evidentemente, los hallazgos se verifican mucho más en los mercados desarrollados, porque tienen mucho más historia, desarrollaron mucho más mecanismos de mercado y de finanzas, mucho antes que los mercados que venimos un poquito más atrás. Y así es como verificamos que tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y en otros países se verificaron diferentes maneras de pagar. No solamente una única manera de pagar, que es probablemente
la forma en la que todos entendemos que ocurren las cosas en nuestras economías. Entonces, diferentes maneras de pagar han existido y muy probablemente nuestras décadas de conocimiento de un solo medio de pago emitido por bancos centrales es tal vez algo que es más raro en la historia que tan normal. ¿eh? Entonces, importante primero tener en consideración que las diferentes maneras de pagar son o han sido una realidad en las diferentes economías. Y es así como, por ejemplo, en Estados Unidos hemos tenido dólares de diferentes denominaciones, de diferentes maneras, de diferentes formas, emitidos por empresas privadas, emitidos por bancos centrales, ¿verdad? El billete de dólar que vemos ahí al final, pero también emitidos por empresas mineras o por empresas de otro tipo, que eran todos monedas de curso legal en Estados Unidos en el siglo XIX. Por lo tanto, aquí hay un elemento al cual hay que abrirse. Estamos hoy día todavía en un contexto en donde las monedas reinas son las monedas emitidas por los bancos centrales, sin embargo parece que eso es más bien una rareza en la historia económica, más que un elemento que haya sido permanentemente el que haya dominado el escenario económico y financiero de los diferentes países. Por lo tanto, aquí hay un primer aspecto que a mí me parece central, muy importante y que tenemos que tener en consideración, que es aquel que da cuenta de que las personas necesitan diferentes formas de acercarse a las transacciones. Y esas diferentes formas de acercarse a las transacciones lo que han hecho es que han producido diferentes monedas, sobre todo en países más desarrollados, pero también en países que tienen una distribución geográfica muy grande, muy diversa, en la que probablemente era muy difícil, hoy día no lo es, pero era muy difícil moverse, ¿verdad?, entre una zona y otra. Por lo tanto, cada zona geográfica podía perfectamente estar generando su propio tipo de medio de pago. ¿Ya? Esto no es, diríamos que en las décadas recientes, esto es algo que se vio, por ejemplo, en países en los cuales hubo crisis importante y mucha desconfianza sobre las monedas. El que se me ocurre y se me viene a la cabeza más claramente es el caso de Argentina, que a fines de los años 90 y principios de los años 2000, como todos saben, con la gran crisis en que se vio sumida, empezó a verificar que en diferentes provincias existían cupones de pago que no eran el peso argentino, sino que eran cupones que permitían efectuar transacciones emitidos por los gobiernos provinciales o los municipios. Por lo tanto, allí también en las últimas décadas, y aquí muy cerca, ¿verdad?, en nuestro barrio de América Latina, también se han verificado estas diferentes formas de establecer operaciones financieras entre las personas. Por tanto, lo que tenemos hoy día, bancos centrales, ¿verdad?, muy estructurados. Tenemos ahí una foto del Federal Reserve en Estados Unidos, que es una conjunción de diferentes bancos centrales de grandes macrozonas norteamericanas. Se han convertido en los garantes un poco de las reservas de oro, custodios de reservas de oro, son los que nos proveen del dinero de curso legal, ¿verdad? Tienen la responsabilidad y gran responsabilidad por lo demás de establecer políticas monetarias para generar estabilidades de precios. Son los que de alguna manera realizan servicios de tesorería con los bancos comerciales, ¿verdad? Proveen muchísima información y es cosa de entrar a las páginas web de estos diferentes organismos, y lo que verificamos es amplia información monetaria y financiera que nos permite también a todos los que estamos en torno del mundo financiero poder analizar mejor las diferentes transacciones, ¿verdad? Entonces, lo que vemos aquí es que todos estos bancos centrales se han transformado en garantes un poco, y ahí se han transformado también en prestamistas de última instancia, en aquellas situaciones en las que los mercados financieros llegaron a situaciones de estrés, a situaciones de anormalidad, en donde los bancos centrales tuvieron que proveer liquidez. Por ejemplo, el evento similar a ese, más claro que tenemos, es recientemente con la pandemia, ¿verdad? Enfrentados a la pandemia y enfrentados al gran freno económico y financiero que la pandemia produjo, lo que han hecho los bancos centrales en diferentes partes es proveer liquidez, tanto como lo hicieron en el año 2008, con la gran crisis financiera de ese año, en que los bancos centrales de los grandes países del mundo también
se vieron forzados a proveer grandes influjos de liquidez a las economías, con los cuales las economías tendieron a recuperarse, pero que produjeron desbalances monetarios fuertes en todas partes del mundo. Por lo tanto, la figura que hoy día parece prevalecer en la mayoría de los países y que parece ser aquella que tenemos nosotros en nuestra cabeza, es de bancos centrales que controlan la masa monetaria, que controlan las tasas de interés o que tienden a dar señales de control más bien de las tasas de interés y se transforman un poco en los supervisores de los sistemas y los reguladores de los sistemas financieros, ¿verdad? Hay con ello, y podemos pasar desde los economistas de la escuela austríaca, ¿verdad? Como Hayek y otros, que los culpan de ser los potenciales creadores de inflación, dado que son los que emiten la moneda. Por lo tanto, si ellos son los únicos que emiten la moneda, entonces son los que tienen culpa sobre la inflación, ¿ya? Y en la última década hemos visto que efectivamente los bancos centrales han tenido una acción muy activa en promover las masas monetarias de diferentes países y vemos hoy que la inflación está a portas, ¿verdad? Tanto aquí en Chile como en el resto del mundo desarrollado. Por lo tanto, nos enfrentamos a los desafíos que el monopolio del dinero hoy día también nos está trayendo consigo. Y esto, el dilema número 2 que yo llamo aquí es, bueno, ¿nos abrimos o no nos abrimos? Y si es la historia económica la que nos muestra que en el tiempo ha sido cierto que, ¿verdad?, hemos tenido diferentes monedas en muchos momentos del tiempo, ¿nos abrimos o no a considerar criptomonedas como un medio de pago alternativo a las monedas tradicionales emitidas por los bancos centrales? Y claramente allí esto se presenta como un dilema para los banqueros centrales actuales que tienden a tener todo bastante bajo control, todo bastante regulado, todo bastante bajo la supervisión estricta de estas instituciones, pero que con criptomonedas tiende entonces a transformarse en una jungla un poco más diversa, en un escenario en donde probablemente estas instituciones ya no sean las que monopolicen la capacidad de emitir dinero. Por lo tanto, el dilema aquí al que nos enfrentamos todos, en los mercados financieros, se enfrentan fundamentalmente las instituciones regulatorias hoy, es hasta qué punto permiten o no la introducción de nuevas monedas. ¿Y por qué nuevas monedas? ¿Y por qué la duda respecto a nuevas monedas? Y podríamos ir un poco al origen, creo yo, del surgimiento de las criptomonedas que está en la crisis del 2008, con lo que se denominó en ese momento la guerra de divisas y la desconfianza que generaron las crisis grandes en los países en donde tradicionalmente habían habido monedas duras, de los cuales se jactaban de tener monedas que parecían ser aquellas que eran las divisas que todo el mundo quería. Bueno, entre 2008 y 2012, 2013 más o menos, el mundo cambió de una manera muy radical. ¿Por qué? Porque las monedas de esos países, Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Europea, entre ellos, ¿verdad? Generadores de gran parte del PIB mundial, resulta que entraron en grandes crisis, y esas grandes crisis también afectaron a sus propias monedas, es decir, hicieron a que todo el resto del mundo desconfiara de las monedas emitidas por estos países. Por lo tanto, las monedas que empezaron a tener mayores fortalezas fueron las monedas de los países llamados emergentes, o sea, todos los que estábamos en el hemisferio sur, podríamos decir. Y es así como se verificó en gran medida, se verificó mucha fortaleza en las monedas como el real brasileño, por ejemplo, el peso chileno, ¿verdad?, el sol peruano, monedas que tradicionalmente los mercados no representaban grandes participaciones de las transacciones, pero que en estos contextos empezaron a ser mucho más demandadas porque precisamente esos países no habían entrado en crisis y se veía en ellos una posibilidad de crecimiento futuro mucho más interesante. Y es ahí donde surge el Bitcoin, dado esta inestabilidad, ¿cierto?, y esta expansión monetaria indiscriminada en la que incurrieron los países más importantes o más desarrollados del mundo. Y en ese contexto empieza el Bitcoin y empieza tímidamente a generarse un mercado de criptomonedas, muy tímidamente, que es
un instrumento que está basado en una tecnología, y esa tecnología se llama blockchain. Y me gustaría pasarme un par de láminas hablando de blockchain, porque es la tecnología que permite darle cierta consistencia a estas monedas distintas de las emitidas por los bancos centrales. Este protocolo de transferencia de datos, ¿verdad? Que son interacciones descentralizadas que permiten, ¿cierto?, un alcance muy, muy grande en un esquema colaborativo, ¿verdad?, de creación de bloques de información encriptada y segura, lo que va a hacer es que va a configurar entonces el esquema base para transformarse en la estructura y en la infraestructura que va a permitir que las criptomonedas finalmente tiendan a ser realidad, ¿ya? Digamos que el blockchain es, después de la aparición de la Internet, estamos hablando probablemente a fines de los años 80, ¿verdad? Más masivamente, es lo más parecido a la Internet. Es un esquema descentralizado y por tanto se estima que le va a hacer a las finanzas, el blockchain le hará a las finanzas lo que la Internet le hizo a los datos. O sea, descentralizó absolutamente el uso de los datos, por lo tanto, el uso masivo de blockchain lo más probable es que descentralice fuertemente el uso de las finanzas. O sea, va a permitir descentralización y con ello va a permitir desintermediación. Es decir, ya no vamos a estar sujetos y sujetas solo a los posibles intermediarios financieros tradicionales, sino que vamos a tener cada vez nuevos desarrollos que nos van a permitir llegar directamente en lo que se llama un protocolo P2P, es decir, peer-to-peer, o sea, persona a persona, que va a permitir entonces operar de manera mucho más directa. A este mundo ya se están subiendo, como les comento aquí, muchos grandes organizaciones en el mundo porque entienden que es un movimiento que ya no tiene reversión y que muy probablemente va a ir en aumento más que ir en decrecimiento. Por lo tanto, vamos a pasar de un esquema de banco central muy brick and mortar, podríamos decir, muy sólido, muy de mundo real, a un escenario de protocolo de datos que va a ser aquel que va a conformar bloques y esos bloques van a estar encriptados y esa información entonces va a permitir generar transacciones dándole validez en base a una moneda. Si pasamos desde el mundo de los bancos centrales de estas grandes instituciones con ciertas fachadas muy fastosas a un mundo absolutamente descentralizado. Y esto es algo que no es reciente, esto es algo que la verdad proviene ya de hace algunos años y ha sido profusamente descrito en la literatura y en revistas especializadas internacionales. De hecho, The Economist ya en el año 2015, ¿cierto?, lo mencionaba como la máquina de la confianza, es decir, en base a una base de datos descentralizada, permitía un uso colaborativo de información que iba generando confianza entre los diferentes participantes del sistema. Entonces, hay aquí un uso desintermediado, ¿verdad? Transferencia de información desde persona a persona, P2P, ¿verdad? En donde la confianza está basada en que no hay otra manera de transferirse información si no es con los protocolos correctos. Es decir, hay una bajísima, casi nula posibilidad de fraude si es que blockchain se ocupa adecuadamente. Por lo tanto, lo que tenemos es que información en blockchain muy probablemente va a ir de manera gradual, reemplazando a la información que tenemos acumulada quizá en muchas otras fuentes de información. Ya lo vamos a conversar. ¿Confianza en qué cuando se habla de blockchain? Bueno, se habla de blockchain y se habla de confianza fundamentalmente porque la confianza está en que los datos que se procesan y que por lo tanto dan pie a autorizar transacciones cumplen con las reglas de todos los protocolos que las verifican como válidas. Por lo tanto, la confianza que hay al transar y al hacer operaciones sobre esta plataforma blockchain, entonces nos permite tener la confianza que tenemos cuando, por ejemplo, le solicitamos un billete de 20.000 pesos al Banco Central de Chile. Confiamos en que ese billete es válido y nos va a permitir
hacer operaciones en cualquier parte. De la misma manera, entonces, blockchain nos va a permitir, eventualmente en un futuro muy cercano, generar operaciones que son consistentes y que son correctas, tal que cumplen con toda la información que es relevante. En ese sentido, blockchain se parece un poco a lo que Adam Smith, ¿verdad? En el fin del siglo XVIII, en su famoso libro La riqueza de las naciones, que todos y todas hemos escuchado algo de él, definió como la mano invisible, ¿no? Esta existencia de una especie de orden natural en donde diferentes agentes participaban no cooperativamente, pero que finalmente llegaban a un equilibrio, tanto en fijación de precio como en utilización de recursos y factores productivos. Blockchain tiene un poco de esto, o sea, una colaboración que a veces puede ser no cooperativa, la gente no se pone de acuerdo en blockchain para hacer, ¿verdad?, para asignar la información que allí hay. Sin embargo, la búsqueda de la información correcta y el encuentro de los algoritmos correctos me permite generar bloques de información que se van uniendo con otros bloques correctos, que lo que hacen finalmente es generar la posibilidad de compartirnos esa información de manera segura. Y esa información es precisamente la información que hay detrás de una transacción financiera, por ejemplo, si es que estamos hablando de criptomonedas. Hay que decir que blockchain no necesariamente se reduce solo a criptomonedas. Es tal vez la utilización más famosa, pero no es la única que nos va a permitir esta estructura, ¿verdad? Entonces hay una cadena de bloques, ¿verdad? Una información descentralizada, pero que a su vez es virtuosa porque es segura, ¿ya? Con poca probabilidad de fraude, si es que estamos hablando de una utilización correcta de esta tecnología, ¿ya? De allí surgen entonces los mineros de datos, ¿verdad? Que seguramente todas y todos ya más de alguien ha visto en alguna parte. Yo pongo una foto aquí, ¿verdad? De estas minerías de datos que están servidores tras servidores tras servidores en grandes granjas, ¿verdad? Básicamente buscando los algoritmos correctos para poder generar bitcoins o poder generar ethereum o para poder generar criptomonedas, ¿verdad? Entonces, aquí hay desde luego una búsqueda no cooperativa. Los mineros de datos no necesariamente se están poniendo de acuerdo con otros mineros de datos de cómo hacerlo, sin embargo están todos generando bloques, generando información que finalmente pueda ser validada y con ello generar la moneda digital que nos sirve a todos para pagar. Por lo tanto, lo que verificamos hoy día, y esto está produciendo también, que son algunas de las externalidades que esto también genera, está produciendo un problema en el mundo respecto de el uso de la energía, porque la gran necesidad de energía que tienen estas grandes granjas de minería de datos son un desafío también para las autoridades energéticas de diferentes países. Como ven, lo que trae el blockchain también, lo que trae el Bitcoin detrás suyo y el resto de las criptomonedas, ¿verdad? También tienen algo de externalidad sobre otros sectores de la vida de los países. Entonces, las transacciones de criptomonedas, ¿verdad? Van a generar estas transacciones, estas transferencias de valor, ¿verdad? Entre bloques que se han agregado unos a otros y que han producido una serie de información dentro de ellos que lo que van a generar finalmente va a ser que en esa transferencia de información se está reconociendo, por ejemplo, una transacción, se está transfiriendo un monto determinado, se está reconociendo una cuenta, se está autorizando el uso de esa cuenta. Es decir, mucho de lo que vemos hoy día y de lo que hacemos hoy día se hace mediante un traspaso de información sobre blockchain que está completamente verificado, ¿verdad? Entonces, en este sentido, podríamos tratar de ahora pensar, bueno, ¿cómo hacemos una transacción de criptomonedas? ¿Cómo hacemos una transacción de Bitcoin o de otras? ¿Verdad? Y la verdad es que resulta bastante simple. En este cuadro le estoy mostrando aquí, se los voy a ir mencionando paso a paso, ¿verdad? Alguien solicita una transacción, ¿cierto? Que es como comienza la operación. La transacción se emite a esta red, P2P, peer-to-peer, ¿verdad? Contra otras computadoras, y allí pueden haber múltiples usuarios de esta red. Y allí se produce entonces una
diferentes nodos que comienzan a validar esta información que ha sido enviada por este usuario inicial, ¿verdad? Y empiezan a verificarse la información, ¿ya? Que puede, desde luego, involucrar criptodivisas, ¿cierto? Pero también pueden ser contratos, pueden ser archivos, pueden ser otro tipo de información hospitalaria, por ejemplo, ¿cierto? Información de registros académicos. O sea, tenemos una amplia capacidad de pensar en que el futuro del almacenamiento de datos va a estar más en blockchain, pero por el momento las criptomonedas parecen ser el uso más corriente y que más se conoce. Pero una vez verificada esa información que se envió a esta red de datos que está en diferentes nodos con diferentes usuarios que no se conocen entre sí, ¿verdad? ¿Ya? Comienza a ser verificada, ¿ya? Y esa transacción se combina con otras transacciones que comienzan a generar bloques, ¿ya? Con otros grupos de información que comienzan a generar bloques, y esos bloques, ¿cierto? Empiezan a generar esta cadena de bloques que es la traducción literal de blockchain, ¿cierto? Y luego de generarse una cierta cadena de bloques, se verifica una transacción que se valida. Por lo tanto, en ese momento y recién en ese momento, la transacción está completa. Entonces, aquí lo que vemos, ¿verdad? Es que este medio de intercambio de información que fue siendo validado por diferentes participantes en diferentes nodos en este grupo, a lo que llegó fue a que obtuvo una validación de 100% en este contexto en el que al agregarse información sobre información, generar bloques, toda validada, entonces se transformó en una información que permitía completar una transacción. ¿Qué transacción? Permitía completar una transacción de cuánto monto se quiere transferir, a qué cuenta se quiere transferir, desde qué cuenta se quiere transferir, y desde qué país se está enviando, a qué país se está enviando, cuál es el nombre del titular de una cuenta de cargo, cuál es el nombre de la titular de una cuenta de abono, es decir, toda esta información que tradicionalmente nosotros la hacemos en una papeleta cuando íbamos antiguamente al banco a depositar, o cuando hacemos una transferencia directamente en las páginas web de nuestros bancos, en el futuro no va a tener que ser ni siquiera necesario aquello, sino que a través de blockchain va a ser ampliamente posible hacer. Como comentaba antes, la historia de este tipo de transacciones que acabamos de ver comienza en el 2008. Fíjense que en 2008 el blockchain valía prácticamente nada. O sea, por cada dólar yo tenía que tener 1.309 bitcoins. 1.309 bitcoins equivalían a $1. Hoy día, más de $60.000 equivalen a un bitcoin. O sea, fíjense cómo ha cambiado en 12, 13 años, cómo ha cambiado el mundo, y fundamentalmente ha cambiado porque lo que se visualiza ya desde algunos años a esta parte, pero también hacia adelante, es que lo que vamos a verificar en el tiempo, desde luego que va a ser cada vez una utilización más masiva de este tipo de monedas. Fíjense cómo ha aumentado el precio de las diferentes, y aquí son tres, ¿verdad? El Bitcoin, el Ethereum y el Litecoin. Cómo han aumentado de precio estas criptomonedas. Y se ha producido básicamente en un horizonte de tiempo muy pequeño, muy reciente, ¿verdad? Han aumentado muy fuertemente sus rentabilidades, no siendo el Bitcoin aquel que entrega la mayor rentabilidad. Otros entregan claramente mayores rentabilidades que el Bitcoin, sin perjuicio que el Bitcoin entrega muchísima rentabilidad, ¿verdad? Pero sí es el Bitcoin, más que el resto de las otras criptomonedas, la que tiene la mayor participación en el mercado. Tiene toda la parte amarilla, es lo que ocupa el Bitcoin del total de criptomonedas, y el resto son más bien ediciones un poco menores, aunque crecientes, pero menores del mundo de las criptomonedas. Entonces, nos metemos ahora en el tema que me parece a mí relevante, además del descriptivo que ya hemos hablado y el de la perspectiva histórica, ¿verdad? Me interesa ahora decir, bueno, ¿y esto qué nos genera? ¿Nos genera ruido? ¿Nos genera riesgo? Y fíjense que voy a poner en contexto básicamente dos tipos de riesgos, que son aquellos que vamos a hablar con mucho interés cuando compartamos el diploma.
fíjense el riesgo financiero. Si uno piensa en el riesgo financiero, me exponen a más riesgos financieros las criptomonedas que los activos tradicionales. Y fíjense que haciendo un esquema muy simple de riesgo y ganancia, ¿verdad? De riesgo-retorno, la típica, ¿cierto?, frontera eficiente de Markowitz. Cuando hacemos el mismo ejercicio que se hace con diferentes activos tradicionales, pero los hacemos ahora con dos activos criptomonedas, a lo que llegamos es a que tenemos, pero claramente, y los puntos azules allí lo describen, tenemos claramente una frontera eficiente a la Markowitz. O sea, tal cual lo definieron las finanzas tradicionales, también podemos definir la manera en que se comportan los niveles de riesgo y de rendimiento de las criptomonedas. Ahí hay un primer elemento que a mí me parece muy central en esta parte de nuestra exposición, que básicamente es que se concluye que en términos de riesgo financiero, las criptomonedas se comportan como se comportan los activos tradicionales. Por lo tanto, no nos acercan a un escenario distinto o un cambio de configuración de escenario. Más bien, puede que nos acerquen a mayor o menor variabilidad, pero esa mayor variabilidad está también asociada a mayores niveles de rendimiento. Por lo tanto, cuando alguien quiere comprar bitcoins porque cree que va a aumentar el doble en una semana, es muy probable que así lo haga. Sin embargo, esa persona tiene que estar muy clara de que es posible también perder y llegar a la mitad de la inversión en una semana más. O sea, está sujeta esa persona a mucho mayor nivel de riesgo en ese tipo de activos que en activos más tradicionales, pero que se pueden entender de la misma manera como entendemos el riesgo en los activos tradicionales. Parece no haber diferencia, entonces, desde esta perspectiva. Y esto es algo que es bien interesante porque normalmente se habla mucho de las criptomonedas como si fuesen algo absolutamente fuera del mundo, que no responde a ninguno de los elementos tradicionales de las finanzas. Sin embargo, aquí queda demostrado que sí, efectivamente responde a lo mismo que responden en general todas las diferentes perspectivas financieras de las cuales uno tiene precauciones cuando está analizando los activos financieros más tradicionales. Pero también hay otra perspectiva, la perspectiva regulatoria y operativa del Bitcoin y de las criptomonedas, que me interesa si vale la pena preguntar, ¿verdad? Regulaciones, lo que vamos a ver es que hay de diferentes tipos. Han surgido tímidamente regulaciones de algunos tipos en ciertas partes del mundo, pero la verdad es que los reguladores de diferentes partes aún no establecen un mecanismo definido de cómo regular a las criptomonedas, ¿ya? Están recién en el análisis, están recién en la mirada de abrirse un poco hacia las criptomonedas, de entender que son un activo que está presente y que las personas quieren, pero aún no hay un marco comprensivo, un marco como sí lo hay, por ejemplo, en el sistema bancario, como lo hay en el sistema de valores, ¿verdad? Pero en el caso de las criptomonedas no hay un marco regulatorio al que uno pueda adscribirse, ¿verdad?, de manera más clara en todas partes del mundo. ¿Y por qué surgen las preocupaciones? Porque aquí hay problemas relacionados con la operatoria del Bitcoin. De alguna manera el Bitcoin o las criptomonedas pueden transformarse en un mecanismo en donde se tiendan a alojar transacciones que reflejan dinero que proviene de actividades ilícitas, de narcotráfico o que trate de blanquear capitales. Entonces ahí hay una primera cuestión que anda más dentro del ámbito del riesgo regulatorio y del riesgo de la operación, que claramente levanta una alerta cuando estamos hablando de criptomonedas que no están en el ámbito regulado, ¿verdad? Estas criptomonedas también por su construcción, dado que aquellos que las encuentran son propietarios de esas monedas y hay un monto máximo, al menos en el Bitcoin, de monedas que se van a crear, entonces puede generar ciertos comportamientos oligopólicos, es decir, pueden haber pocos que tienen mucho de Bitcoin y después tiendan a, ¿verdad?, venderlo muy caro, que es lo que ya está ocurriendo, venderlo muy caro a aquellos muchos que no tenían Bitcoin, ¿verdad? O sea, ahí hay una segunda preocupación para los reguladores también. Evidentemente que hay una duda respecto de su influencia o no sobre la estabilidad de los precios. En la medida en que hay más bitcoins dando vuelta y se paga mucho más por los bitcoins y con ellos se hacen transacciones, posiblemente pueda haber algo de influencia sobre la inflación y sobre la estabilidad financiera, porque si estas monedas tienden a alojar, ¿verdad?, actividades ilícitas,
bueno, eso puede generar un marco de inestabilidad también para los bancos centrales. Entonces ahí tenemos claramente elementos que son disruptivos desde la perspectiva regulatoria, disruptivos desde la perspectiva más operativa, podríamos decir, ¿verdad? Pero que es bien importante tener claro que se va a ir avanzando tímidamente hasta ahora, pero tal vez en el futuro con mayor celeridad para lograr llegar a entenderlos y a enmarcarlos dentro de la regulación de una mejor manera, ¿ya? Por tanto, los bancos centrales están todavía en el entendimiento, ¿ya? No comparten una visión sobre las criptomonedas. Hay algunos bancos centrales que han tendido a ir más rápido, otros que han tendido a ir un poco más lento y ser más cautos respecto de la introducción de las criptomonedas, ¿verdad?, en el mundo. Y tenemos experiencias diversas, ¿verdad? Tenemos por un lado Estados Unidos, diríamos que con un rezago de entusiasmo, podríamos decir, respecto de avanzar fuertemente con este tipo de tecnología de pago. China, por otro lado, avanzando y retrocediendo, entendiendo que hay condiciones dadas para poder avanzar, pero también controlando fuertemente las operaciones y evitando que se hagan muchas operaciones de Bitcoin en su propio mercado. Por lo tanto, tenemos bancos centrales referentes en el mundo que no han tomado decisiones definitivas respecto de incorporar a estas criptomonedas a la regulación. Mientras eso no ocurra, lo más probable es que nosotros también tengamos un poco esta influencia, en donde lo que vamos a ir viendo va a ser de manera más bien paso a paso, cómo nos vamos a acercar a una regulación confiable al respecto, ¿verdad? En India, por ejemplo, claramente prohibidas, en Brasil, con bastante apoyo a la innovación, y en otros países del mundo como Canadá o ¿verdad? Como Corea del Sur, con diferentes miradas respecto de si es un activo o no es un activo la criptomoneda y ojo con la posibilidad de que detrás de la criptomoneda finalmente haya delito. Entonces, los bancos centrales han ido de a poco entendiendo de qué manera se pueden ir abriendo a esta nueva forma de operar, que lo que sí yo creo tienen claro es que se va a quedar. ¿Cómo se va a quedar la criptomoneda conviviendo con las monedas tradicionales? Es la gran pregunta quizás. Sin embargo, el Bank for International Settlements, el BIS, ¿verdad? El Banco Central de los bancos centrales del mundo, claramente ha dado un paso hacia que hay que analizar. Ya no se le puede ignorar. Es decir, lo que no podemos hacer es, ¿cierto?, meter la cabeza en la tierra como la avestruz, pensando que eso nos va a salvar de tener que entender este nuevo mundo con criptomonedas. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha pasado en Chile? Bueno, y aquí hay algo de avance, creo yo, tímido aún, ¿verdad? El Consejo de Estabilidad Financiera, por ejemplo, ha advertido que tiene riesgos, que esto tiene riesgos, la tenencia y la adquisición de criptoactivos tiene riesgos, y de criptomonedas tiene riesgos, va a seguir analizando, va a seguir monitoreando, o sea, no se casa mucho con nada todavía, ¿verdad? No toma una decisión clara al respecto. Hay un marco legal vigente que no permite decir que los criptoactivos son dineros de curso legal, ¿ya? Aun cuando las personas pueden hacer trueque, por ejemplo, ¿cierto? Y no siempre ocupar dinero para intercambiar cosas, sino que podrían perfectamente ocupar naranjas para intercambiar manzanas, bueno, también podrían ocupar criptoactivos para comprar otras cosas. Sin embargo, no es una moneda de curso legal todavía hoy, ¿ya? Por otra parte, la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, tampoco los establece como valores, ¿ya? No pueden considerarse como valores aún, ¿ya? En este sentido, entonces, las entidades que están en el entorno de las criptomonedas no son corredoras de bolsa, no están sujetas a la regulación, ¿verdad? Pura y dura de la Comisión para el Mercado Financiero. Por lo tanto, estamos en una y andar timoratamente avanzando en base a la experiencia de otros bancos centrales y otras comisiones de valores de diferentes partes del mundo, sobre todo el mundo desarrollado, que probablemente nos acerquen a entender mejor de qué manera introducir también las criptomonedas en nuestra regulación. Sin embargo, hoy no las tenemos introducidas como una moneda de curso legal, tal cual conocemos, ¿verdad?, a nuestro peso chileno. Por lo tanto, el desafío que queda
Es un desafío grande porque establece grandes riesgos eh, que se estacionan más bien en el ámbito del riesgo operativo, el riesgo de la operación, cómo operan los intermediarios que van a intermediar el Bitcoin. Porque yo no puedo ir a comprar un Bitcoin yo directamente, a menos que quiera minar, ¿cierto? Que quiera llenar mi casa con servidores y hacer minería de datos para encontrarlo. Pero la manera de transar Bitcoin es básicamente comprarlo, ¿verdad? Y esa compra la tengo que hacer en algunos intermediarios que no están dentro de la regulación y ahí hay evidentemente un riesgo grande, sin perjuicio que los reguladores están con un ojo puesto en algunos de ellos por la probabilidad de que a través de ellos ingresen actividades que son muy dañinas para los sistemas financieros de diferentes partes del mundo. Entonces, lo que está claro aquí, y para ir terminando, dado que entiendo que ya estamos bastante cerca del final, 20 años después, podríamos decir que efectivamente la vida nos va a cambiar, nos ha cambiado y nos va a seguir cambiando. Lo más probable que vamos a ver en el futuro cercano es que las criptomonedas se van a incorporar más rápidamente y fuertemente dentro de la lógica de operación de diferentes transacciones en el mundo. Las personas necesitan respuestas más rápidas hoy día, ¿verdad? Que muchas veces no entregan las transacciones tradicionales de los bancos, sobre todo para transacciones internacionales. Uno puede hacer transacciones internacionales, pero se demoran 3, 4 o 5 días en llegar el dinero desde un país a otro, por ejemplo, muchas veces es engorroso, hay que llenar formularios, es decir, hay que hacer toda una lógica, una arquitectura que con criptomonedas ya no es necesario hacer y se puede transferir y se puede llegar a otros países con transacciones de manera mucho más simple. Entonces, lo más probable es que hoy día, 20 o 25 años después de lo que vimos en la primera imagen, que yo les contaba que era la introducción de la tarjeta de crédito a principios de los 90 en Chile, hoy día sí que nos va a cambiar la vida y sí que ya estamos verificando ese cambio de vida que proviene de esta gran introducción de criptomonedas en nuestras transacciones, como creo que también va a ser la necesidad de que nuestros reguladores y todos entendamos mejor los riesgos que hay detrás de estos instrumentos para con ello poder configurar un nuevo sistema financiero que aloje a las criptomonedas, pero que las aloje de buena forma y sin introducir, ¿verdad?, daños a la estabilidad de nuestro sistema financiero local. Así que ahora creo que podemos abrir un poco un rango de preguntas, tal vez. Así que les agradezco mucho la atención. Creo que abrimos una ronda de preguntas. Sí, profesor. Yo tengo una pregunta acá que hace Cristian Quispe. Él consulta, ¿por qué China declara ilegal el Bitcoin? Sí, Cristian. Bueno, China la verdad es que declara ilegal bastantes cosas cuando le conviene declararlo ilegal. Hay que entender un poco la lógica del Estado chino, que es un Estado, ya sabemos, ¿verdad?, altamente centralizado en lo político, pero bastante más libre en lo económico. Sin perjuicio de esta libertad en lo económico, el, 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 la supervisión política del Estado chino sobre todo tipo de operaciones financieras que puedan, no necesariamente que lo vayan a hacer, pero que pudieran generar algún grado de inestabilidad en su propio sistema o que pudieran permitir que se arranque en algo el sistema financiero más allá de los límites que ha impuesto el Estado chino, tienden a limitar las transacciones. Han tendido a limitar transacciones con derivados en el pasado, han tendido a limitar transacciones con monedas tradicionales en el pasado. La mayoría de las monedas hoy día ya no es así, pero hasta hace unos años atrás la mayoría de las monedas se transaban mucho más libremente en Hong Kong y no en China continental. Por lo tanto, con las criptomonedas creo que están un poco haciendo lo mismo. Están manteniendo un grado de control hasta cuando no estén absolutamente claros de que van a tener controladas las criptomonedas y nada va a poder fluir a través de las criptomonedas que el Estado chino no controle. Gracias, profesor. Carolina Sancho. Ella pregunta, Carolina. se felicita por la presentación.
Se Gracias, consulta muchas gracias. su opinión con relación a El Salvador y las criptomonedas, moneda oficial, y el caso de China y criptomonedas, prohibición. Posibles Ujú. efectos de las medidas adoptadas en cada país, su pronóstico con relación a lo decidido por cada una de estas autoridades de gobierno en sus propios países con relación a esta medida. Perfecto. Bueno, en el caso de El Salvador es un caso bien interesante. Es un país pequeño. No creemos, y yo tampoco lo atribuyo así, que pueda haber un gran cambio en la tendencia regulatoria mundial por el hecho de que El Salvador haya, ¿cierto?, permitido el Bitcoin como moneda de curso legal, ¿verdad?, que es lo que ha hecho el presidente Bukele recientemente. Eh, no porque no sea importante El Salvador, sin duda que lo es, pero es un país que tiene una preponderancia económica menor en el continente, eh, pero que yo creo que es una primera señal que refleja que posiblemente sea una especie de laboratorio en donde veamos qué es lo que ocurre allí, ¿verdad? Cómo se dan las transacciones, si finalmente fluye o no demasiado lavado de dinero a través de las criptomonedas, o sea, no. Y si verificamos en la práctica que no ocurre, tal vez podamos entonces abrirnos en economías más grandes, digamos, eh, a la transacción con criptomonedas variadas. Esto en contraposición a China, que es otra parte de la pregunta, ¿verdad? Que en contraposición a China, que China, por su capacidad de controlar por parte del Estado, y esto se relaciona con la pregunta anterior, por su capacidad de controlar por parte del Estado todo tipo de transacciones y todo tipo de empresas y todo tipo de actividad económica en China, entonces lo que verifica China es que quiere básicamente asegurarse de que el Bitcoin no va a producir ningún problema para la estabilidad del mercado chino y para la capacidad de China de plantear sus objetivos de crecimiento a largo plazo. Por lo tanto, yo creo que va a mantener una posición más bien de andar un poco hacia adelante y de volverse controlando de tal manera de ir dando pasos tímidamente hasta poder introducir el Bitcoin eventualmente como moneda de curso legal, pero no lo veo en el corto plazo. Como tampoco lo veo en el corto plazo en otros países. Lo veo un poco más como criptoactivo, lo veo como un activo, o sea, como la utilización de los criptoactivos los veo, o de las criptomonedas las veo un poco más como uno transa el dólar para efecto no de comprarse una bebida con dólares, sino que más bien comprar dólar o vender dólares para protegerse de algo, ¿verdad? El dólar es un poco un activo para los países que no emitimos dólares, ¿verdad? Eso lo hemos verificado en los últimos meses en Chile, como el dólar ha ido subiendo fuertemente hasta niveles de 820 casi hoy día, ¿verdad? 815, 820. Y eso tiene que ver en mucho con que el dólar para nosotros es en realidad un activo al que solemos concurrir cuando nos sentimos inseguros y el que solemos vender cuando nos sentimos un poco más seguros del peso chileno. Creo que con las criptomonedas va a pasar un poco lo mismo, al menos en los próximos años, mientras la regulación no logre acomodarlas dentro del esquema regulatorio en diferentes países. Gracias. Laura Penaño, ella consulta. ¿Qué tener en cuenta para saber si un proyecto de criptoactivo es confiable? Muy buena pregunta, Laura. Eh, la verdad es que lo que hay que tener en cuenta es analizar muy claramente, y muy en profundidad, ojalá, analizar el activo en particular, su comportamiento, quién lo está emitiendo, ¿verdad? Porque hay algún emisor o hay emisores, ¿verdad? Si es que hay un emisor definido o no hay un emisor definido. ¿Cuál es la plataforma sobre la cual está funcionando ese criptoactivo o esa criptomoneda? ¿Es blockchain? ¿Blockchain privado o blockchain público? Yo aquí hablé de blockchain público, pero hay blockchains privados en donde funcionan solo algunos participantes. Hay que informarse un poco más en detalle qué es lo que está detrás de esa criptomoneda para eventualmente embarcarse en ella. Y lo segundo es tener sumo cuidado con a través de quién hacemos operación. ¿Ya? Porque muchas veces los problemas no son la criptomoneda en particular, sino que es a través del intermediario que se hace la operación financiera,
y es ese intermediario el que no responde a los cánones que queremos a los cánones de seguridad que queremos tener. Por lo tanto, esa es una segunda línea también de análisis. Gracias. Mario Robles dice, profe, no importa cuáles ni cuánto, ¿ha comprado criptomonedas? ¿Ha tenido rentabilidad? Eh, sí, sí, pocas, pero he tenido rentabilidad, sí, sí, porque creo que yo he seguido un poco la misma lógica que sigo para los activos tradicionales, ¿no? Y es fijarse un cierto nivel de rentabilidad con la cual uno se siente ya tranquilo y vender. Eh, Muchas veces eso lo que produce es que uno pierde rentabilidad, sobre todo con este tipo de activos, en donde suben muy fuertemente. ¿Ya? Me ha pasado que suben mucho más de lo que yo definí. Pero por lo menos esa es una manera de asegurarme de tener ciertos parámetros de ganancia esperada definida y con ello me siento tranquilo. Evidentemente que después cuando sube al triple, uno dice, pucha, ¿por qué no lo dejé más tiempo? Pero en general las decisiones hay que tomarlas antes de que pasen las cosas y es ahí donde hay que acotar los niveles de riesgo. Precisamente el tema de nuestro diploma, acotar los niveles de riesgo. Por lo tanto, tener ciertas lógicas de tomar utilidades cuando se cumplen ciertos porcentajes y considerando estos activos como criptoactivos, las criptomonedas son hoy día criptoactivos, ¿verdad? Tomarlos como posibilidad de inversión, yo creo que tiene que estar basado en una lógica de hasta dónde estoy dispuesto a aguantar el nivel de riesgo de variabilidad. Y eso es más o menos lo que he hecho en mi caso. Gracias. José Soto, si en Chile regula las criptomonedas, ¿puede que caiga su valor? Sí, la evidencia es que cuando se ha comenzado a regular más claramente y más fuertemente las criptomonedas, los valores de las criptomonedas caen. Y eso tiene que ver con que cuando hay libertad absoluta, digamos, de transacción, mucha gente, ¿verdad? Incluida gente que podría eventualmente tener dinero no declarado ahí, invertido en esas criptomonedas, está demandando esas monedas. Sin embargo, cuando ahora hay regulación más estricta sobre esas monedas, la cantidad de mercado se reduce y por lo tanto es posible que los precios pudieran tener una variación negativa en este caso. Gracias. Rodrigo Líbano, desde el punto de vista tributario, ¿la utilidad proveniente de la tenencia de estas monedas paga impuestos? Es una buena pregunta, Rodrigo. Sí, efectivamente el Servicio de Impuestos Internos en Chile ha definido que son un activo y como todo activo tiene ganancia de capital y tiene que tributar con su ganancia de capital. Hay algunos activos, por ejemplo, las acciones de alta transacción en la bolsa de valores, que si bien les cae la regulación eh, de, de, de una ganancia de capital, están exentos de pagar impuestos. ¿Ya? O sea, hay que calcular, pero después están exentos de pagar impuestos. Pero otros activos, por ejemplo los activos inmobiliarios, las personas ahora tienen que pagar por el sobreprecio en activos inmobiliarios en la medida en que transan más de uno o dos activos inmobiliarios con ciertas lógicas de monto. En ese sentido, el impuesto interno ha pensado un poco más a las criptomonedas como criptoactivos y les ha incluido dentro de ese grupo de activos a los cuales les aplica los impuestos sobre ganancia de capital. Gracias. Esteban Martínez, ¿quién o qué funciona o funcionará como un símil de Banco Central como respaldo de confianza para su uso o definitivamente no será necesario en su evolución regulatoria? Bueno, en el caso del Bitcoin, que funciona en esta plataforma que ya hablamos, de blockchain, blockchain es de alguna manera el banco central allí. Hay que decir que Bitcoin está regulada la cantidad total de Bitcoin, ¿ya? Va a haber 21 mil millones de dólares de Bitcoins dando vuelta y no más, ¿ya? Por lo tanto, cada Bitcoin va a valer cada vez más, porque está limitado el total. No va a haber una nueva emisión, por lo menos hasta lo que se conoce hoy día.
¿Y qué banco central es el que va a emitir? Es básicamente este blockchain en donde se está creando esa cantidad hasta llegar al límite. Y cuando se llega al límite, entonces esta cantidad va a andar circulando en blockchain, traspasándose de mano en mano y subiendo de valor. Pero no va a haber un banco central que lo regule. Lo que los bancos centrales muy probablemente sí van a hacer, va a hacer que van a monitorear la actividad bajo la cual se producen las operaciones con estas criptomonedas, pero no van a ser tal vez ellos mismos las que lo emitan. Perfecto. José Soto, ¿en qué fijarse con respecto a las empresas que hacen las transacciones? ¿Cómo saber cuáles son confiables para poder invertir? Eh, es una buena pregunta. Bueno, todavía estamos bastante en pañales ahí, yo sé, estamos bastante en pañales, avanzando un poco en tratar de entender cuáles son las plataformas que son un poco más confiables. Hay algunas de ellas que pudieran estar inscritas en el registro de valores, por ejemplo, o en el registro de la Comisión para el Mercado Financiero. Yo tendría a tener un ojo allí. La Comisión para el Mercado Financiero es el ente en el que se tienen que inscribir todos aquellos que quieren ser intermediarios de transacciones en el mercado de valores. Por lo tanto, en la medida en que empiecen, tú puedas ver allí a algunas de las empresas que intermedian criptomonedas que están inscritas allí, significa que han entregado información, que están sujetos a la regulación que pudiera caerles y por tanto son más confiables que otras. Ya. Nuevamente, José Soto dice, ¿qué criptomoneda conviene en este momento invertir? ¿Cuál es la que tiene mejor futuro? Bueno, aquí se habla mucho del Bitcoin y la verdad es que el Bitcoin tiene el 80% del mercado de las criptomonedas. Ha capturado muchísimo la atención, es probablemente la primera criptomoneda emitida. ¿Cuál tenga más proyección? Va a depender en realidad aquella que prefieran las personas. Cuesta pensar en cuál puede ser. Me da la impresión de que el Bitcoin siempre va a tener una preponderancia respecto de las otras monedas. Sin embargo, ¿por qué? Porque tiene una producción finita. No todas las criptomonedas tienen una producción finita, pero el Bitcoin sí, por lo tanto es probable que en el futuro el Bitcoin tienda a valorarse cada uno mucho más, solamente porque el monto total de Bitcoins está definido y limitado a un máximo. Yo creo que el Bitcoin va a seguir por unos años siendo la criptomoneda más importante. No sé si ya va a ser así para siempre, pero por lo menos en los próximos años sí. Gracias. Alejandro Teiza, profesor, ¿cuál sería el tratamiento contable adecuado para las criptomonedas? Es una buena pregunta. Hay ahí básicamente tratarlo como un activo mobiliario, ¿ah? Como un activo mobiliario y con los incrementos de valor que corresponden. Es decir, el fondo lo debería haber, sobre todo para la contabilidad bajo IFRS, algún reconocimiento, digamos, a valor justo de esas criptomonedas en la medida en que van subiendo de valor. Si uno es propietario de esa criptomoneda, por ejemplo, si una empresa que hace contabilidad es propietaria de esa criptomoneda, entonces puede estar registrando ese aumento de valor en la contabilidad. ¿Ah? Y eso debería estar registrado dentro del balance. En alguna parte en el balance debería estar entre los activos de corto plazo, por ejemplo, ese aumento de valor, lo que me va a generar también un efecto en resultado, muy probablemente de mayores utilidades que probablemente van a ser por el resultado no operacional, pero van a producir mayores utilidades y probablemente mayores impuestos también. Gracias. Y nuestra última pregunta. José Soto, ¿cada criptomoneda es finita? No todas las criptomonedas son finitas, yo sé. El Bitcoin, que es la criptomoneda por excelencia en este tiempo y creo, como te decía recién, por los próximos años, esa sí es finita. Hay un monto máximo hasta el cual se va a llegar de cantidad de Bitcoins emitidos. Lo que va a pasar después es que va a andar dando vuelta el Bitcoin y cada Bitcoin va a valer más o va a valer menos dependiendo de si la gente lo quiere más o menos. Pero el Bitcoin es finito, pero otras criptomonedas no lo son, ¿ah? O por lo menos no han estado definidas hoy día como finitas. Por lo tanto, hay ahí una diferencia importante
que creo va a hacer que en el corto plazo, en los próximos años, haga que el Bitcoin pueda tener variaciones de valor sujeto a esta lógica de que va a estar como máximo definido, creo que en los próximos años. Muchas gracias, profesor, por su excelente presentación, ¿ya? También les agradecemos a todos las preguntas. Hubo muchas, incluso algunas que en honor al tiempo no vamos a poder responder. Antes de despedir a nuestro profesor, quería dejar unos minutos con ustedes a Julio Mancilla, él es nuestro ejecutivo de admisión, que quiere transmitirles un mensaje. Julio, ¿estás por ahí? Sí. Hola, acá Hola. estoy. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Sí, Perfectamente, Julio. sí. Profesor, muchas gracias. Recibí A ustedes. bastante felicitaciones y comentarios por chat de alumnos matriculados diplomados por WhatsApp, en realidad, que estuvo espectacular, que muy claro, así que felicidades y felicitaciones. Algo Muchas avanzamos gracias a nosotros ti y a todos. No, no, de nada. Algo avanzamos mientras nosotros por chat, indicando un poco mis contactos para las consultas del diplomado. Recordemos que esto se enmarca en un diplomado de control de gestión financiera que inicia el 9 de noviembre en su modalidad online con clases asincrónicas. Estamos en proceso de matrícula, tenemos descuentos disponibles todavía, tenemos cupos disponibles, así que la idea un poco poder entregar la información a quienes se interesen. Dejé en el chat mis datos de contacto, mi correo, mi teléfono y aprovechar. Es el último diplomado, digamos, que nos queda durante este año. Ya partimos después de todo lo que es el 2022. Así que por lo menos me llegó bastante buena acogida de la charla. Muy interesante. Y eso, que me conozcan en Genial, muchas, eso. genial. Para qué bueno. Bueno, queremos agradecerles a todos la compañía esta tarde. Recordarles que les haremos llegar la presentación y obviamente el video a sus correos electrónicos. Muchas gracias, profesor, por su, bueno, lo hemos dicho varias veces, por su excelente presentación, muy clara, y a todas las personas que hoy día nos acompañaron, los dejamos cordialmente invitados a nuestras futuras actividades. Muchas gracias a Encantado. todos y que tengan muy buenas noches. Gracias a todas y gracias a todos. Estén muy bien.